déjame que entre. Hablemos del proyecto de Venezuela. Vos estás convencido con él y estás más o menos tirando la línea de Capriles. Hay que hacer hacia adentro, no ser crítico, no ser muy confrontador, que al final te va bien en función de lo que hagas adentro. Maggie, tu tiempo. Bueno, lo que yo voy a volver a plantear es este tema de la dificultad que hay desde lo regional de lograr una concertación, y no estoy desmereciendo en absoluto a nadie que está ahorita trabajando o haciendo vida política, porque sé que no es tarea sencilla, menos en los tiempos que corren hoy, ¿no? Más fácil era cuando todo estaba más o menos normal. Pero yo vuelvo a insistir y lo planteo abiertamente. ¿Cómo es posible que aquí no podamos conseguir que quienes tienen un liderazgo ya construido y consolidado se sienten en una mesa y digan, esto es lo que nos une, por muchas diferencias que tengan? Y estoy hablando específicamente el gobernador Rubén Costa, el alcalde Persis, el senador Germán Antelo, y ahorita no me acuerdo quién más, ¿no? ¿Por qué no es posible eso? Entonces, a eso me voy, a la incapacidad de tener una visión. Yo sé que uno de afuera dice, es que no sabe lo que pasa adentro, porque el fulano me miró feo, porque el perengano no sé qué, porque este me traicionó, porque el otro me quiere tumbar, un montón de chismes y de cosas. Eso no tendría que ver. Lo que digo yo, frente a la mole que es el MAS, y lo que significa el MAS, ¿no? La incapacidad de poder generar, ya después de haber construido todo este movimiento que hubo con los cabildos, con la bandera de la autonomía, miércoles parecía que nos íbamos a llevar el mundo por delante, ¿no? Y no hablo solo de Santa Cruz, hablo de los 4 departamentos. Fíjense ustedes que aún teniendo, y no lo estoy hablando con complejo ni nada, mi mirada es crítica, porque me acuerdo bien que una vez cuestionamos por qué el CONALDE no había tenido la capacidad de establecer un aparato ejecutivo que se haga cargo de todo lo que tenía que ver. Eran los 4 prefectos que tenían que sacar tiempo de no sé dónde para hacer eso, pero nunca hubo un instrumento político coordinador de verdad del CONALDE. Yo pregunto, llegaron a ser 6 departamentos. Ahora, un ratito, yo voy a preguntar al doctor Antelo, ¿son más las cosas que unen? ¿Ideológicamente están en lo mismo? ¿Hay diferencias ideológicas? Es decir, hay diferencias de fondo, hay visiones de país de fondo, las pueden achicar como para hacerse un proyecto diferente. Es decir, Evo Morales es todo lo malo. Juan dice, yo no, y lo vamos a invitar a Juan también, yo no me voy a aliar con la derecha, porque es ideológico y es conceptual. O sea, yo creo que en el mundo actual el concepto rígido de izquierdas o derechas no debe ser lo que nos debe orientar. Yo creo que deberíamos colocar al ser... Están en Francia los dos peleando Jean-Marie Le Pen. El elemento central debe ser el ser humano, digamos, ¿no? Y ahí somos las dos formas de ver las cosas son totalmente viables y complementarias, ¿no? O sea, el sector productivo, el generador de empleo, el que genera innovaciones, el que compite, etcétera, etcétera, bien puede estar a la par del sector social, generador lógicamente de los beneficios de la gente, los bonos, la salud, la educación, qué sé yo, las carreteras, las vías, la integración, etcétera, etcétera, la vivienda. O sea, ¿por qué se lo va a ver como contrapuestos? Debería ser complementario. Ambos sectores tienen que estar en esa inclusión. Por eso yo creo que es totalmente viable y factible. Lógicamente depende de la madurez política y depende de dejar de lado intereses personales, ¿no es verdad? Dejar de creer que una persona, que todo el mundo tiene que girar en torno a una persona. O sea, por eso a mí me parece que la posición de cualquiera que sea, y sobre todo la de Juan, diciendo yo no me junto con eso, me parece que es mezquina, es soberbia, ¿no es verdad? Entonces yo creo que nadie debe sentirse el dueño de la verdad en el país, nadie. Por eso es que yo lo critico a Evo Morales, ¿no? El otro día el vicepresidente dijo, Evo, el proceso de cambio es Evo. Eso es absurdo, ridículo, ¿no es verdad? Deberíamos rechazarlo de manera unánime los bolivianos, ¿no? O sea, el que asume la conducción de algo tiene que ser después que construimos lo que la gente necesita. Por eso yo creo que
hay que hacer una plataforma democrática que sea programática, donde cada uno se sienta representado. Yo el año pasado, por invitación de una fundación, estuve en Alemania, y ahí la derecha, llamémosle la democracia cristiana, se ha juntado con los verdes, que es la izquierda, y han hecho un programa. Entonces ahí no se sienta Pedro con Juan o María con José, se sientan todo lo que tiene que sentarse, porque están peleando un programa donde está metida el cambio climático, están metidos los sectores productivos, están metidos todos. Entonces uno no se sienta con la persona, no es seguidor de una persona, es seguidor de un proyecto, y ese proyecto tiene que enamorarnos a todos. Entonces cuando nosotros maduremos políticamente todos y hagamos un programa, un proyecto de país para 20, 30, 50 años, ahí no vamos a tener resquemor nadie con nadie, no vamos a sentar gente que se llamaba antes de izquierda, gente de derecha progresista, izquierda democrática, qué sé yo. ¿No hay un proyecto? No. Así, de esa manera, pues yo lo planteo. Así de esa manera, lo que tenemos que hacer es construirlo, y tenemos que firmarlo. Tenemos que firmar nuestro proyecto de país a partir de ahí todos seamos voceros de enamorar al conjunto. Cuando ese 60-70% de gente que ya no cree en el proyecto del MAS, que votó en contra en el proceso ahora de las elecciones judiciales, se enamora de ese proyecto, se acabó el proyecto hegemónico del MAS, ¿de verdad? Y ahí vamos a estar, por lo menos en la primera etapa, equilibrados, y en la segunda etapa vamos a hacer los cambios constitucionales que tengamos que hacer para que la cosa mejore, ¿no? ¿Proyecto Venezuela o Proyecto Chile? El Proyecto Chile era anti-Pinochet. El Proyecto Venezuela tuvo la particularidad que no fue anti-Chávez. No, tiene que ser una nueva alternativa. Por eso, pero pregunto, por eso le digo, el proyecto, el anti y el no anti, y en esta nueva alternativa. La pregunta es, ¿Evo Morales es el problema de la derecha o de los sectores que no son masistas? No, yo no creo que debemos aceptar. Ya, no, lo demás decir. Yo creo que el problema es ese. El problema es Evo. Por eso no es más la izquierda y la derecha, esos límites se han eliminado. ¿Por qué? Porque resulta que los sectores de izquierda parecen más de derecha y los de derecha parecen de izquierda. ¿No será eso lo que le hizo daño a la práctica política? Partido viene de parte. El partido representa a un pensamiento. Cuando vos confundís todos los pensamientos, finalmente la gente no sabe en qué creer, no sabe por quién votar. Daba lo mismo votar por Pazamora, que lo decía el doctor Mancerrate el otro día, daba lo mismo votar por Pazamora que por Sánchez Lozada. Bueno, pero esa es cuestión de simpatías personales. Esa condición es la que alienta el MAS, porque así gobierna mejor, está garantizado. Yo pregunto, el problema del país el problema de los políticos del país, de la oposición, es ¿Evo Morales o es un nuevo proyecto de país? Carlos, a ver, yo creo que el problema es que el país tiene problemas estructurales que no han sido resueltos, no se resolvieron antes. No digo que yo nunca he dicho que todo lo que se hizo antes fue malo. No se resolvieron y no se le dio respuesta a la gente con la rapidez que había que darle, y después el sistema degeneró por corrupción, en fin. Tampoco se le ha dado a Evo Morales, ¿no? Primero porque yo creo que sí, su ideología y su proyecto son proyectos condenados al fracaso, pero además porque ha caído en los mismos vicios anteriores. Hoy vemos también nuevamente la corrupción, vemos la concentración y empeorado. La concentración del poder provoca además una ineficiencia brutal, en fin. Sigue pendiente la construcción de un proyecto nacional. Cuando Valle dice, no hay proyecto, bueno, creo que todos soñamos con un país. Ahora, hay que sistematizarlo. Yo fui parte del anterior Congreso, el senador Antelo es del actual. En ambos casos, las bancadas de oposición, ¿por qué no han funcionado? Porque al final fueron listas hechas a la rápida 3 meses antes, donde entró gente que no necesariamente pensaba lo mismo. Por eso creo que es importante hacer partido, hacer organización política. Eso es excluyente, con una concertación más amplia, no creo. Lo que no creo también es que haya una concertación sin que hayan proyectos de organizaciones. Por eso cuando nosotros, por ejemplo, quienes estamos alrededor del liderazgo del gobernador Rubén Costa, estamos hablando de un proyecto nacional, ¿significa eso que nos cerramos a conversar con otros liderazgos, con otras fuerzas? No, porque estoy seguro que cuando busquemos qué nos une, y ahí sí coincido que hay que sistematizarlo y hay que hasta que firmarlo, claro que si hablamos de democracia, de derechos humanos, de libertad, estamos de acuerdo. Si hablamos de una economía, por así decir, mixta,
en la cual haya política social, lucha contra la pobreza, pero al mismo tiempo se dé garantía, seguridad jurídica para la inversión, para el desarrollo privado, que es lo que ha hecho Brasil, que es lo que ha hecho Chile. Claro que vamos a encontrar puntos de acuerdo. Yo soy siempre cada vez más escéptico de los temas de izquierda